Del Evangelio según San Lucas. Dice el Señor, pongan atención que son muchas cosas, es toda una pedagogía del Señor. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes le agradó darles el reino. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen de viejas y reservas que no se acaban. Allí no llega el ladrón y no hay polilla que destroce. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle apenas llegue y golpee a la puerta. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Y si es la medianoche o la madrugada cuando llega y los encuentra así, felices esos sirvientes. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ustedes entienden que se mantendrían despiertos y no le dejaría romper el muro. Estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos esperan. Pedro preguntó, Señor, ¿esta parábola es para nosotros o es para todos? El Señor les contestó, imagínense a un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de sus sirvientes y es Él quien le repartirá a su debido tiempo la ración de trigo. Afortunado ese servidor, si al llegar su Señor lo encuentra cumpliendo con su deber. En verdad les digo que le encomendará el cuidado de todo lo que tiene. Pero puede ser que el administrador piense, mi patrón llegará tarde. Si entonces empieza a maltratar a los sirvientes y sirvientas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará su patrón el día en que menos lo espera y a la hora menos pensada, le quitará su cargo y lo enviará con los desleales. Este servidor conocía la voluntad de su patrón. Si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada, recibirá un severo castigo. Y si otro servidor hizo sin saber algo que merece azotes, recibirá menos golpes. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuentas. Palabra del Señor. Se pueden sentar. ¿Qué tal el Evangelio? Largo, fuerte, exigente, no digamos mentiras, difícil de ponerlo en práctica. Habrá que pedir una gracia al Señor especial para poderlo poner en práctica. Cuando uno medita un evangelio, por ejemplo, no sé, que el ciego sanó, que el Señor sanó al ciego, por ejemplo Bartimeo, o que sanó un paralítico, pues relativamente es fácil meditar ese evangelio, llevarlo a la vida, porque simplemente es decirle al Señor, pues hombre, Señor, yo estoy ciego, ayúdame a ver, a reconocernos un poco ciegos. Pero cuando hay mensajes en el evangelio donde el Señor exige cosas y termina diciendo cosas muy fuertes, esto especialmente para los misioneros, como al que más se le da, más se le exigirá. Son cosas que lo deben poner a uno como a pensar, primero, de la responsabilidad que tenemos, especialmente como misioneros. Uno a veces tiende a juzgar fácil a las personas que de pronto no conocen de Dios,
Ahora que estamos en feria, de pronto el que está allá detrás de el licor, las drogas, los vicios. Hoy leí en El Colombiano que encontraron acá por la Guacatala, a 3 jóvenes con una droga CD2, algo así, donde habían mezclado, creo que era cocaína con alcohol, y encontraron un joven, fue trasladado, joven de 30 y punta de años, pero cuando llegaron a la casa de donde el joven había salido, encontraron a una niña de 23 y a una de 21 años, muertas por sobredosis. Entonces uno muchas veces cuando escucha noticias así tiende a juzgar, claro, es que mire lo que hace el pecado, mire cómo lo destruye. Bueno, ojalá oremos por esas personas para que el Señor tenga misericordia. Pero uno tiende muchas veces a pensar de pronto, ¿quién sabe si se salvaron? Y cuando uno escucha evangelios como estos, uno se debe preguntar, venga, el creyente que murió, ¿quién sabe si se salvó? Porque se conocía. Quizás estas personas que murieron por una sobredosis no conocían de Dios. Y su juicio va a ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Hoy quiero hablarles básicamente, al comienzo el Señor tiene una frase que creo que es bastante bonita, bastante alentadora. Así actúa el Señor siempre cuando habla. Él como que va alentando, pero a la vez va exigiendo. Como que pone fácil seguirlo, pero a la vez va elevando un poquitico va elevando el nivel para poder seguirlo. Pues hoy comienza con unas palabras de amor, de mucha cercanía, de deseo que nosotros estemos bien. Miren lo que nos dice: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes le agradó darles el reino. Qué bonitas esas palabras. No temas, pequeño rebaño, el Padre de ustedes le agradó darles el reino. Cuando Jesús viene acá a la tierra y comienza a predicar, toda la predicación de Jesús gira en torno al reino. O sea, Jesús todo el tiempo habló del reino de los cielos, todo el tiempo. Y él decía, está cerca el reino de los cielos, conviértanse, hagan penitencia, cambien de vida. Pero en otro pasaje por allá más adelante decía, ya el reino de los cielos está entre ustedes. Ya el reino de los cielos está entre ustedes. Entonces, el reino de los cielos, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es la persona de Jesús. El reino de los cielos es la vida de Jesús en medio de nosotros. Está cerca porque llegó, está en medio de nosotros porque ya estaba ahí. Incluso Él llega a decirlo que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Es ahí donde vamos a encontrar ese reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos podríamos decir también que es esa vida de Dios en nosotros. Pero también el reino de los cielos es algo que está por llegar. También es algo que nos van a dar más adelante. Es algo que todavía no encontramos. Bueno, acá lo vemos de alguna manera porque estar en el Señor, vivir con Él, ya es estar viviendo el reino de los cielos. Pero también vamos a vivirlo, vamos a vivirlo más perfectamente cuando llegue la resurrección de la carne. Porque el reino de los cielos precisamente es ¿qué? Esa otra vida. Por eso nosotros los cristianos siempre decimos ante la muerte, hombre, la muerte es un paso, un cambio de vida, no es el fin. No, vamos a otra vida, vamos a otra patria. Ahora que estábamos celebrando acá la independencia de nuestra patria, ¿cómo no hablar de esa patria? Hay una canción muy linda, a mí me encanta, lo que pasa es que solamente se encantan en entierros, que dice más o menos, nos hallamos aquí en este mundo que tu amor nos da. Pero entonces el coro va diciendo así, somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. Esa canción habla de la patria del cielo, porque nosotros realmente acá vamos es como recorriendo un camino. El hombre no fue creado para simplemente vivir acá en la tierra. El hombre fue creado para algo más grande, para la eternidad.
Y alguien podría decir, no, David, pero eso es un cuento, que eso no, ¿quién va a creer eso? El que no crea en eso, entonces tampoco debe creer en Jesús, porque Jesús vino de ese reino, y Jesús nuevamente, ¿qué? Volvió a ese reino. Y Jesús, hay frases en el Evangelio que dicen, se fue a preparar nuestra casita, nuestra morada, precisamente ese reino donde Él quiere que todos nosotros lleguemos. Entonces, ese reino, hoy quisiera hablar un poquitico más bien como de ese reino que está en la otra vida, de ese reino que está más allá, y digamos que llamar un poco la atención, me incluyo lógicamente, de nuestras vidas, que tanto creemos en ese reino. Hay una frase que es muy famosa, yo acostumbro a decirla mucho, quizá ya me la han escuchado, algún día la escuché y me gusta muchísimo meditarla, pensarla, predicarla. Hay muchas personas que creen en Dios, muchísimas. La gran pregunta es, ¿cuántas personas le creen a Dios? Esa es la gran pregunta. Creer en Dios es muy fácil, que existe, que hay un Dios superior, que lo creó todo, que va rigiendo nuestras vidas, que vino a salvarnos, que murió por nosotros en una cruz. Eso es fácil. Creerle a Dios es el gran reto. Creerle a Dios. Y digamos que es el gran reto porque, des en cuenta, los mismos apóstoles, a los apóstoles les costó creerle a Dios. ¿Cuál era el evangelio del día de ayer? Los que estuvieron en misa de pronto, la profesión de Pedro, cuando Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién soy yo? Y Pedro, pues por allá como era bien primario, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pero dice el evangelio, los más particulares, bueno, después de esa respuesta, Jesús alaba a Pedro, bendito eres Pedro, eso no lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre, como quien dice, has tenido una revelación del cielo, tú Pedro. Pero un momentico después, cuando ya Jesús empieza a decirles, hombre, yo voy a tener que padecer, voy a tener que morir, inmediatamente Pedro ya cambió todo el discurso y empieza a decir, no Señor, no lo permita, y no lo permitiremos. ¿Cómo así que vas a morir? ¿Cómo así que tal cosa? Miren, creen que eras el Mesías, pero no le creían al Mesías, no le creían que iba a morir de esa manera. El apóstol Judas toda la vida estuvo engañado. No engañado por Jesús, engañado por sí mismo, esperando algo que Jesús no vino a hacer, y era a reinar como reinan en este mundo. Cuando se da cuenta que Jesús va a morir de esa manera, Judas siempre como que decía, pero ¿dónde está tu reino? Si vas a entregar la vida de esa manera. Entonces, creerle a Dios, ahí es donde empieza uno, como decimos acá, a patinar. Creerle a Dios. Y miren que el Señor, hay evangelios que dice, hace poquito, creo que era una semana completa, donde se habló del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es como la levadura, que en un poquitico de masa, dele, un poquitico de levadura fermenta toda la masa y hace su obra. ¿Qué es el reino de los cielos? Es como un hombre que se encontró un gran tesoro en un campo, fue y vendió todo lo que tenía, compró ese campo para quedarse con ese tesoro. O un comerciante de perlas finas que encontró una perla de gran valor, vendió todas las que tenía para quedarse con esa perla preciosa que había acabado de encontrar. ¿Por qué les cuento esto, mis queridos hermanos? Porque una pregunta que nos deberíamos de hacer nosotros constantemente, ¿qué tanto creemos nosotros en ese reino de los cielos? ¿Qué tanto nos mueve ese reino de los cielos? El apóstol San Pedro, en su carta, que él escribió dos cartas, creo que primera y segunda carta de Pedro, llega a decir lo siguiente: tómense en serio el tema de la salvación. Tómense en serio el tema de la salvación. Una de las cosas que nosotros creo que pocos nos tomamos en serio es el tema de la salvación. Nosotros nos tomamos en serio un negocio, nosotros nos tomamos en serio una carrera universitaria, quizá nos tomamos en serio un matrimonio, quizá nos tomamos en serio un noviazgo, pero quizá no nos tomamos en serio el reino de los cielos. Y eso es lo más importante que tiene el ser humano.
Dice el Señor más adelantico, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Uno debería preguntarse, venga, el reino de los cielos es el tesoro más importante que yo tengo y que deseo, porque recuerden que acá todavía es imperfecto, va a ser perfecto. Y si no hay reino de los cielos en la otra vida, miren, no tiene sentido ni hacer grupos de oración, no tiene sentido hacer el bien, no tiene sentido perdonar, tratar bien a los demás, si no hay reino de los cielos en la otra vida. Pero, ¿qué tan en serio nos tomamos este reino de los cielos? Piensa por un momento, cierra los ojos, un momentico, pensemos, y puede ser durante esta semanita, ¿qué es lo que más ha ocupado tiempo en nuestro pensamiento, en nuestro corazón? ¿Qué es lo que más nos ha como inquietado durante esta semana? Pueden ser muchas cosas, dificultad en el matrimonio, puede ser algún tema laboral, un tema económico, puede ser un tema físico, alguna enfermedad, en fin, abran los ojos. Y si nosotros no tenemos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y en nuestra vida cotidiana, como lo más importante, como lo que más nos quite tiempo, como lo que más nos inquiete, si no tenemos el reino de los cielos, tenemos que evaluar nuestra vida. Porque quiere decir que si nosotros no tenemos presente eso en nuestro trabajo, no vamos a tener presente al Señor. Porque en las decisiones laborales no me va a importar el cielo, entonces yo voy tranquilamente, no sé, a comprar mercancía robada, o tranquilamente voy a mentir a la hora de verdad, porque no está presente Dios ahí, no está presente la otra vida. ¿Y cuál es el problema? Y el Señor nos empieza a hablar acá, en la segunda parte del Evangelio, Él dice, estén preparados. Estén preparados. Supongamos que a nosotros nos dicen, nos quedan 3 días de vida. Uno siempre que hace esta pregunta a cualquier persona, siempre, nadie le va a responder a uno, no, lo primero que voy a hacer es pagar todas mis deudas. No, eso no lo dicen. Lo primero que la gente dice cuando me quedan 3 días de vida es, me voy a reconciliar, no sé, si estoy mal con mi papá o con mi mamá, me voy a reconciliar con mis hermanos, o voy a compartir con mi familia, o sea, inmediatamente uno asocia a las cosas buenas, agradables. Nuestro fundador la otra vez nos enseñó una pregunta, y él nos decía, pregúntele a un joven, ¿qué te gustaría más a la hora de morir? ¿Un reggaetón o un Ave María? ¿Qué diría cualquier incrédulo? Ustedes no han dado cuenta que hasta los ateos cuando están en peligro dicen, Dios mío, ayúdame. Pero ¿por qué esperar hasta el último momento? ¿Por qué no vivir en todo momento pensando, teniendo presente, que todas nuestras decisiones siempre esté presente el reino de los cielos? Que en todas nuestras decisiones siempre esté como ese pensamiento, a ver, ¿esto me ayuda en el camino de ir al cielo o esto me desvía del camino al cielo? Yo sé que ahí está lo más difícil, cuando uno empieza a tomar decisiones en ese aspecto, pero hay que pedirle al Señor esa gracia, porque mis queridos hermanos, miren, me gusta mucho predicar esto, es que uno no se salva por rezar un rosario. Uno no se salva por ir a misa cada domingo. En el cielo no nos van a preguntar si usted iba a misa todos los domingos. Ni crean que les van a preguntar si venían al grupo del viernes. No. ¿Usted iba al grupo del viernes allá a la Universidad de Santo Tomás? No, eso no lo van a preguntar. A nosotros nos van a preguntar simplemente si amamos o no amamos. Pero ese amor implica tener en cuenta a la otra persona, no hacerle daño, no aprovecharnos de la otra persona. Ese amor implica trabajar entre nosotros la actitud, la forma de ser.
Y el reino de los cielos es eso. Eso es el reino de los cielos. Y eso es lo que más nos debe preocupar. Cuando uno mira acá las imágenes, esta es Santa Juana de Chantal, me imagino, fundadora de la Visitación. San Francisco de Sales. ¿A quién más tenemos acá? ¿Cuál es la de acá? Santa Margarita María de Alacoc, que es le apareció el Sagrado Corazón. La de acá, la Santísima Virgen María. El de acá, San José. Mire cualquier vida de santos. Si algo tuvieron los santos, fue que colocaron el reino de los cielos por encima de todo. Y por eso están allá. No por los milagros que hicieron. Los milagros se dan después de tener el reino de los cielos. Por eso esa frase que es fundamental también en nuestra vida. Preocúpate por el reino de los cielos y todo lo demás se dará por añadidura. Miren que el Señor dice así: hijos, preocúpense simplemente por el reino de Dios. Esa debe ser nuestra única preocupación. ¿Qué decía el Evangelio de hace 8 días? ¿Qué decía en la primera lectura? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nos desgastamos en el trabajo y en el trabajo y en el trabajo y todo eso se va. Entonces nuestro mayor tesoro debe ser Dios. Pero nuestra vida debe llevarlo a Él en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Miren, la segunda lectura de este domingo es de la carta a los Hebreos, que nos empieza a definir la fe y nos dice lo siguiente. Voy a leerlo acá. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. La fe es garantía de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Y si usted está atento este domingo a esa lectura, se va a dar cuenta que comienzan a colocar un gran ejemplo que es el padre de la fe, Abraham. El Señor se le aparece a Abraham y le dice: mire, váyase de su tierra, de su raza, de su casa, de su familia, a un lugar que yo le voy a dar en herencia. ¿Qué hace Abraham? Sale y se va. Y comienza a vivir durante mucho tiempo en tienditas, en carpas. Esa es la vida de Abraham. Dios le va a prometer una tierra prometida y él sale en busca de la tierra prometida. Él sale en busca de esa patria. Incluso en la segunda lectura van a hablar de patria. Patria. Más aún, Dios le dice que su esposa, a pesar de la vejez, le va a dar descendencia. Y Abraham cree y espera en el Señor que Dios le va a dar descendencia. Y así sucede, porque nace el hijo Isaac. Y Dios le dice, pues como para acabar de ajustar, que le sacrifique a su hijo. Y Abraham coge todo para el sacrificio. Entonces dice la palabra de Dios en el Génesis: cogió la leñita, empacó todo eso y cogió al hijo. Miren eso tan fuerte. Y el hijo le pregunta: padre, ¿y si vamos a hacer un sacrificio, dónde está el corderito? Pero Abraham sabía que el cordero que debía inmolar, ¿quién era? Su hijo. Y le dice al hijo: Dios proveerá, no te preocupes. Ustedes imaginan uno arrancando con el hijo que es que a sacrificarlo. No, eso no, humanamente eso no tiene lógica. El único hijo. Y arranca y llega al monte. Y dice la palabra de Dios que cuando estaba a punto de caer sobre él el cuchillo para sacrificar a su hijo, un ángel del Señor le dice a Abraham: espera. Y el Señor le muestra en medio de las ramas un corderito y dice: ese es el corderito. Dios lo estaba probando. Pero ¿qué es la fe? La seguridad de lo que se espera. Créanme, yo creo que Abraham tenía tanta fe que él estaba seguro de que Dios le iba a sacar un cordero de alguna parte y que no iba a permitir que sacrificara a su hijo. Sin embargo, Dios hasta el último final lo probó, lo probó, lo probó. Y sin embargo, Abraham le probó que sí era capaz por amor a él. Estuvimos viviendo, acá hay algunos días que estuvimos viviendo un retiro de silencio ya hace como 2 meses o 3.
de silencio, ¿sí o no? Como 3 meses. Bueno. Y en ese retiro, el sacerdote que nos dirigió el retiro, hubo un momento donde dijo una frase, esa frase marcó la vida de muchos, de un salmo, creo que era el 64. Dice esta frase: tu gracia vale más que la vida. Miren ese detalle, tu gracia vale más que la vida. ¿Qué es la gracia? La gracia es la vida de Dios en mí. Cambiemos eso. Tu reino vale más que la vida. Como quien dice, no me importa si me quitas la vida, lo que importa es que tú estés en mí. Miren ese salmo tan impresionante. Es una frase para colocar de estado y que la gente le pregunte a usted qué es gracia y usted empiece. Dícese de la gracia, retiro de conversión, te invitamos dentro de un mes, en fin. Sí, porque para entender la gracia hay que ir a un retiro. Porque se necesita un toque de gracia especial para entender lo que es la gracia. Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero dejarles hoy esa inquietud, ojo, el reino vale más que la vida, el reino vale más que un trabajo. ¿Cuántas personas uno escucha que, por ejemplo, tienen trabajos pecaminosos y cuando se encuentran con el Señor, entonces dicen, bueno, ¿y acá qué hago? ¿Acá qué hago? Entonces uno lo que les dice, confía en el Señor y láncese. Y hay gente que se ha lanzado. Hace 14 años más o menos, de los primeros retiros de conversión que yo fui a servir, yo creo que puede haber sido el primero, me marcó muchísimo. Y era un retiro que estaba más o menos 30 personas, fue en Amagá, y vinieron una familia completa de la ciudad de Cali a vivir el retiro acá a Medellín. En esa época Lazo no estaba en Cali. Y cuando llegan acá a Medellín, viven en el retiro, y uno de los que estaba ahí, varios hermanos, un señor llamado Freddy, me acuerdo del nombre de él, Freddy. Me acuerdo que al final del retiro se acercó a preguntarnos, bueno, a ver, lo que pasa es que todo esto es muy bonito y qué maravilla, pero yo trabajo en una discoteca y lógicamente eso allá pues es el pecado en pasta, pues, o sea, de toda clase de pecados allá en mi negocio. ¿Yo qué hago? Yo no me acuerdo cuál fue el misionero berraco que le dijo, mijo, usted tiene que pedirle al Señor que le ayude a cambiar de trabajo. Venda eso y consígase otra cosa. Oiga, este hombre fue tan decidido a cambiar de trabajo que cerró la discoteca, no sé si entregó el local, bueno, en fin, al tiempo comenzó en una panadería, empezó a trabajar en una panadería, y ¿saben qué? Se convirtió en uno de los fundadores de Lazos en Cali. Gracias a él, a la conversión, a la radicalidad, hoy en día Lazos existe en Cali. Fue un hombre que como Abraham se abandonó, ¿qué? En Dios. Pero les digo la verdad, eso no es fácil. Como me gusta decirlo, eso se predica fácil. Esto se predica muy fácil, pero yo sé que es difícil vivirlo. Pero sin embargo, ahí está la gracia que Dios nos da para hacerlo. Hay que pedirle al Señor eso. Entonces hoy les quiero dejar esa invitación. Confiemos, tengamos fe, abandonémonos, esperemos en el Señor. Esperemos en el Señor. Dios no nos va a defraudar. 2000 años de historia. Dios no nos ha defraudado. Hay gente, listo, hoy en día gente que cree que la iglesia se va a acabar. La iglesia no se va a acabar. La iglesia ha vivido crisis muy bravas y hasta más fuertes que las que está viviendo ahora. Y sin embargo la iglesia se sostiene porque han aparecido santos que con su vida de santidad han hecho que la iglesia tome un rumbo diferente. Quizás los santos que Dios está esperando somos nosotros, que empecemos a creer, que empecemos a amarla, que empecemos a defenderla, que empecemos a ser coherentes en nuestra vida diaria. Y eso va a hacer que los demás crean que vale la pena. Por ejemplo, hoy en día, hace poquito que estábamos cuadrando un evento en la empresa, entonces llegó una señora, les digo la verdad, yo no fui capaz de responderle nada, yo me llené, pero... Y la señora hizo un comentario como estos: no, es que el que se casa hoy en día es muy bobo.
La verdad, yo quedé en shock. Yo no fui capaz, yo casi le digo, Señor, yo soy recién casado. Bueno, yo sé que estoy en la luna de miel, sí, está bien. Pero mis papás son casados hace 35 años y son felices. Pero entonces hay gente hoy en día que, por ejemplo, el matrimonio no le cree. Necesitamos matrimonios muy santos, que se amen fuertemente, que demos testimonio fuertemente. ¿Para qué? Para que el mundo crea que vale la pena casarse. Necesitamos personas correctas, que no se dejen llevar por la corrupción, que no se dejen llevar por la mentira, para que desde sus trabajos demuestren que vale la pena ser así. Y eso hace parte de vivir, ¿qué? Ese reino de los cielos. Vamos a pedirle al Señor, esto es gracia, es su reino en nosotros, por eso le pedimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, porque el de acá está perdido. Venga a nosotros tu reino, Señor. Listo. Los invito para que nos coloquemos de rodillas. Vamos a apagar un poquitico la luz. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa gracia. Cerremos nuestros ojos. Digan conmigo, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ilumina. Espíritu Santo, fortalece. Vamos a clamar con mucha fe al Espíritu Santo para que sea Él el que nos ayude, el que nos ilumine, el que nos guíe, el que nos lleve a tomar decisiones radicales, el que nos lleve a lanzarnos, a dar esos saltos de fe, de abandono, de entrega, de confianza. La fe es confianza en el Señor. Vamos a pedir a ese Espíritu Santo para que nos ayude a través de este canto. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos ayude. Digámosle al Espíritu Santo de Dios que llene nuestras vidas. Abre tus labios y clámalo. Abre las puertas del cielo. Díselo al Señor, llénanos. Abre las puertas del cielo. Espíritu Santo, ven a confirmar, Señor, estas palabras. Ven, Espíritu Santo, danos fuerzas para lanzarnos, danos fuerzas para tomar decisiones, danos fuerzas, Señor, para dejar a un lado el pecado. Ven, Espíritu Santo de Dios, clámalo, dile que ven, Espíritu Santo, en esta noche. Sánanos, Espíritu Santo, libéranos de apegos, libéranos, Espíritu Santo de Dios. Ven en esta noche, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu. Danos la fe de Abraham. Ayúdanos a confiar como Abraham. Ven, Espíritu Santo, ven. Ayúdanos a confiar como la Santísima Virgen María. Ayúdanos a decir sí, hágase, fía. Aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Hágase en mí tu voluntad, Señor. No mi voluntad. Ven, Espíritu Santo de Dios. Abre tus labios, clámalo. Ven, Espíritu Santo. Grítalo, ven, Santo Espíritu, en esta noche. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven, Espíritu Santo, transfórmame. Ven, Espíritu Santo, una persona nueva. Ven, Espíritu Santo, ayúdame a ordenar
Espíritu Santo de Dios, que Dios sea lo más importante. Mi mayor preocupación, el reino de los cielos. Mi mayor preocupación, el reino de los cielos. Ven, mi mayor tesoro, mi mayor ganancia, mi mayor utilidad, el cielo, el reino, tu vida, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, abre tus labios, clámalo. Ven, Espíritu Santo en esta noche. Ven, Santo Espíritu de Dios, fluye sobre cada uno de nosotros. Ven, Santo Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, Rúa, Rúa, ven, Espíritu Santo de Dios. Fuego abrasador, ven a quemarnos, ven a transformarnos. Quema lo que no sea tuyo, Señor. Quema todo lo que no sea tuyo en nosotros. Ven, Espíritu Santo, todos juntos, con poder. Vamos, no se escucha, Rúa. Ven, Santo Espíritu de Dios. Necesitamos tu gracia, tu presencia. Sin ti nada somos, Espíritu Santo. Ven a través de la Santísima Virgen María. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Ven, Espíritu Santo de Dios. Derrámate, Espíritu Santo de Dios. Levanta tus manos, ábrelas al cielo. Recibe lo que Dios quiere para ti en esta noche. Dispón tu corazón. Que está a tu lado, toma la mano juntos, como comunidad, como iglesia católica que somos, un nuevo Pentecostés, Señor, en esta noche. Derrámate abundantemente. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a transformar nuestra vida, ayúdanos a ordenarla, que tú seas lo más importante, que tú seas lo más importante, que le quedemos mal al mundo, pero no te quedemos mal a ti, que le quedemos mal a cualquier persona, pero no te quedemos mal a ti, Señor, porque tú eres lo más importante. ¿De qué me sirve, Señor, ser un gran ingeniero si no soy tu hijo? ¿De qué me sirve, Señor, ser un profesional si no soy tu hijo? ¿De qué me sirve, Señor, ser muy importante ante el mundo si no soy tu hijo? El mundo pasa, tú no pasas. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven en esta noche, Señor. Tu amor es mejor que la vida, Señor. Vale más un día en tus atrios que en mi casa. Te adoro y te amo, me postro ante ti. Tu amor es mejor. Es mejor que la vida, es todo para mí. Tu amor es mejor que la vida, tu amor es mejor que
tus atrios. Aleluya.